Gusto saludarlos, comunidad de analíticos, tal como se los prometimos. Hoy vamos a regresar recargados, una semana en la que estuvimos en varias reuniones bastante importantes, básicamente escuchando muchas de las inquietudes que tiene nuestra comunidad de analíticos. Como bien lo saben, han sido ya 10 años en los que hemos analizado el perfil de todos los hechos geopolíticos, y esto pues ha traído sin duda alguna, con el momento que estamos viviendo, muchas preguntas entre ustedes. Así que pasamos a la segunda fase. Ya tuvimos informativo G24 analizando durante 10 años, no compitiendo con la inmediatez, y ahora informativo G24 pasa al segundo nivel, que es de lo político a lo humano, todo aquello que tú escuchas y te inquieta, porque la política toma decisiones, pero la humanidad es la... Vamos a empezar un proceso de periodismo de inmersión, donde incluso vamos a hacer trabajo de campo y vamos a estar conociendo cuáles son esas alternativas para llevarla mucho mejor en este momento de incertidumbre que está viviendo la humanidad. Hemos querido iniciar este especial de esta noche, para el cual agradecemos a toda nuestra comunidad de Patreon, quien ha sido fundamental justamente para hacer todos estos diagnósticos iniciales, también para retroalimentarnos con ellos sobre sus inquietudes, y por supuesto a toda nuestra comunidad de suscriptores de Informativo G24, que nos dejan en sus comentarios sus preguntas y sus puntos de vista, para entender cómo ahora ustedes están pidiendo, más allá del análisis, salidas. Así que en esta primera emisión vamos a empezar con algo que toca mucho de lo político a lo humano, y esto tiene que ver con el transhumanismo, desde habla hispana, más reconocidos mundialmente, con todo esto que tiene que ver con las nuevas progresiones de lo que es el transhumanismo, de las nuevas tecnologías. Es una eminencia, y esta noche nos va a estar acompañando para que usted tenga las claves que sin duda alguna lo van a llevar a entender mucho mejor qué es lo que está pasando, pero también para entender cuáles van a ser las salidas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a Informativo G24 en esta emisión especial que les seguiremos presentando 3 veces por semana, de lo político a lo humano. Bienvenidos. Miklos, gracias por aceptar la invitación a Informativo G24, un gusto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y contento de estar con tu público y listo para conversar. Miklos, pues la gente se pregunta mucho, porque todavía hay personas que dicen, bueno, con esta intención que presuntamente se tiene de un chip, no, eso es conspiración. Otros dicen, no, pero ya hay garajes de biohackers, se está vulnerando esa parte humana y están alterando organismos. ¿Cómo podemos empezar a entender el transhumanismo? Bueno, hay varias cosas ahí en tu pregunta, ¿no? La primera es separar la especulación de los hechos. Entonces, el problema que ha generado este confinamiento es la incertidumbre. Y en ambientes de incertidumbre, el ser humano es una criatura que siempre busca predictibilidad, que siempre busca saber qué es lo que va a pasar, se siente cómodo en entornos que conoce. Entonces, esta situación de incertidumbre en lo laboral, en lo profesional, en la educación, en el tema de los hijos, la casa, hay un exceso de información que está abrumando a las personas. Y en ese contexto de desesperación, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, tratan de encontrar respuestas a todas estas complejidades, y el problema radica en que finalmente pueden convertir en hechos cosas que son en este momento especulaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de los chips es mera especulación. Ahora, ¿es técnicamente posible que se puedan aplicar chips? Sí, es técnicamente posible. ¿Es técnicamente posible que algunos medicamentos puedan tener nanobots o nanochips? Es posible, pero no es nada confirmado todavía. Es decir, hay que separar la paja del trigo, porque si no, aquellos que proponemos una narrativa disidente, corremos el peligro de caer justamente en la categoría de conspiracionistas, porque estamos mezclando interpretaciones y especulaciones con hechos reales. Entonces, desde esa perspectiva, yo siempre parto con información validada. O sea, yo siempre hago la aclaración de cuando estoy diciendo esto tiene pruebas y las aporto, a cuando digo esto no lo tengo claro, por lo tanto cae en la inferencia, en la especulación, en la suposición. Ese es un punto muy, muy claro, ¿ok? Ahora, habiendo dicho esto, estamos efectivamente en un tiempo donde poco a poco la gente va a ir entendiendo que el ataque no es al modelo económico o político o social, el ataque es directamente a lo que significa el ser humano entendido como especie,
desde un punto de vista natural, biológico, antropológico, y también desde la condición del ser humano, es decir, las experiencias que nos hacen humanos y que nos separan de los animales, el arte, la pintura, la filosofía, la historia. Entonces, ese es el gran cambio al cual estamos apuntando. Las noticias que estamos viendo finalmente apuntan a eso. El objetivo de mediano y largo plazo es redefinir y reconfigurar al ser humano. ¿Esto por qué? Porque se cree que a través del desarrollo de las tecnologías actuales, las tecnologías convergentes, podemos llegar a un punto de emancipación de nuestras limitaciones biológicas. Ese es el principal punto, ¿no? Y esa emancipación, esa liberación de estas limitaciones biológicas van desde las enfermedades, incluso hasta la muerte. ¿Ok? Ahora, hay diferentes proponentes en el sentido de que dentro de las corrientes transhumanistas no es un bloque homogéneo. Hay diferentes variantes de transhumanismo. Hay transhumanistas que son más aterrizados, en el sentido en que sí están de acuerdo con la aplicación de tecnologías, pero no ven un fin o no tienen perspectivas de ciencia ficción, como sí podría haber otros, que por ejemplo son los singularitarios o los posthumanistas, que tienen una visión del ser humano que entra ya en el terreno de la ciencia ficción y la especulación. Así que hay que hacer esas distinciones claramente. Y que son muy importantes. Hace aproximadamente 3 meses escuchábamos pues una nota de prensa que dio la vuelta al mundo donde se anunciaba efectivamente desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que habían descubierto que dentro del ejército chino incluso había experimentos para hacer soldados híbridos. Yo no sé cómo ves tú esta perspectiva. Nuevamente, ¿no? Aquí no tenemos... el problema con China es que China es muy hermética y China no comparte información. Entonces, lo que puede haber es filtración de información que después pasa a Occidente, y el problema es que cuando pasa a Occidente puede haber lo que nosotros conocemos como el telefonito malogrado, ¿no? El mensaje se va pasando y se va distorsionando. Entonces, yo tomaría la noticia con pinzas, no del hecho de que se pueda experimentar con seres humanos en China, porque eso no me cabe la menor duda, es decir, China, el Partido Comunista Chino, que es el partido que controla China, los líderes del partido chino, la cultura china desde el maoísmo a la fecha, ha instrumentalizado al ser humano. Es decir, no hay una concepción del ser humano como un ser con un valor o una dignidad inherente, sino que son tantos chinos los que viven en China, obviamente, son casi 1.400 millones de personas, que hay un exceso de recursos humanos. Entonces, en función de que hay que hacer sacrificios, es decir, cada miembro de la colmena tiene que sacrificarse por el beneficio de la colmena en conjunto, pienso que esa posibilidad de experimentar con seres humanos en China es perfectamente posible. Ahora, ¿existen tecnologías que permitan generar soldados híbridos? Sí existe la tecnología. La tecnología se llama CRISPR, por ejemplo. Es una técnica de biotecnología que permite editar genes, ¿no? El código genético de los seres humanos puedes editarlo, puedes cortar o sacar genes malos e instalar genes buenos. Entonces, técnicamente eso es posible. Ahora, ¿se han hecho experimentos en el pasado? Sí, con esta técnica sí, se han hecho experimentos a nivel con parásitos, con plantas, con insectos, y no con seres humanos. El único caso conocido de un experimento con técnica CRISPR en seres humanos fue precisamente en China, donde las restricciones son mucho menores que en Occidente, que sí tienen limitaciones éticas y legales para realizar experimentos en seres humanos. Y fue el caso de unas gemelas, de unas bebitas, que un médico chino vamos a decir, les instaló un gen que las inmunizaba frente al VIH. El problema de esto es que cuando tú haces cambios a nivel de células, vamos a decir, madre, no de células somáticas, de las células de las personas adultas, sino de células madre, esos componentes van a pasarse después a las generaciones posteriores. Y ese es el peligro de la edición genética, que modifiques el código genético y que esa modificación pase de generación en generación. En cambio, si lo haces en un adulto, en sus células somáticas no reproductivas, bueno, te moriste y al final quedó ahí ese cambio. Pero el traspaso es grave cuando lo haces a nivel de experimentación en células somáticas. Y eso ya ocurre en China. Entonces, ya ocurrió en China. Fue condenado internacionalmente, pero yo lo que diría frente a esa situación ¿sería posible? Sí, sería posible. ¿Está confirmado? No está confirmado.
Pues sabíamos que la biopolítica justamente se enfocaba mucho en la parte de bioética, de tratar de cuidar que no se fueran a exceder, precisamente como tú lo mencionas, en este tipo de experimentos humanos. Pero ¿en qué momento la bioética y la biopolítica se vuelven en un interés tan fuerte y pareciera que ahora lo que se busca es incluso tener mayores libertades para experimentación, tanto que ya pues hay países que avalan ese transhumanismo, como es el caso de China, de lo que se ha mencionado que tienen esos experimentos en soldados? Hay varios aspectos ahí, ¿no? La bioética y la biopolítica. Definir la bioética, en primer lugar, como aquellos dilemas que nos plantea la aplicación de tecnologías en la vida del ser humano. Uh-huh. Esa es la definición genérica de bioética para que la gente entienda. ¿Qué consideraciones morales tomamos al momento de experimentar con seres humanos en términos de cuán bien o cuán mal puede ser esos experimentos? La biopolítica vendría a ser, bueno, hay diferentes formas de abordar la biopolítica. Desde una perspectiva macro, la biopolítica sería el control que ejerce el Estado frente a poblaciones humanas. Eso sería biopolítica desde una perspectiva macro, pero también podrías abordar la biopolítica desde una perspectiva filosófica, que es de qué manera puedes tú, a través de la reconfiguración de este ser humano, generar nuevas líneas o tendencias de pensamiento político. Así que vamos a tener esa distinción. Ahora, China, claro, China no sé si sea abiertamente un país que promueve el transhumanismo. Yo lo que plantearía es que China es un país donde el Partido Comunista Chino tiene el poder suficiente para encontrar voluntarios para experimentación con seres humanos. Vamos a ponerlo de esa manera. En Occidente hay restricciones, de hecho hay congresos internacionales donde se establecen los lineamientos éticos, cuáles son los límites para experimentar en seres humanos, pero esos límites, esas barreras ya se están borrando. Hay ciertos países, por ejemplo, donde ya está permitido la experimentación con embriones de hasta 14 días de seres humanos. Wow. Esto ya es trabajo de universidades en Estados Unidos, en Europa, probablemente se haga también en América Latina, en Brasil, quizás México. Yo diría que hasta ahí nomás llegaríamos, donde ya se trabaja abiertamente con vida humana. Eso ya, desde mi perspectiva, eso es un componente antiético, trabajar con seres humanos, ¿no? Porque al final la definición de persona la puedes manejar, es relativa, pero una definición objetiva del ser humano es que tú tienes un ser humano cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Eso es una definición científica, no es religiosa, es científica. Entonces, partir a experimentar con seres humanos a mí ya me genera inconvenientes. Ya están tratando de romper esas barreras de los embriones de 14 días porque dicen, de hecho hace 2 o 3 días apareció un artículo en el MIT Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se plantea presión de grupos de científicos para extender el tiempo de experimentación, es decir, ya no solamente trabajar con embriones hasta 14 días, sino que extender el tiempo donde uno pueda experimentar. Quizás en algún momento pueda llegar a experimentarse con fetos humanos y quizás en algún momento pueda llegar a experimentarse con seres humanos adultos. Entonces, eso plantea interrogantes bioéticas. ¿Hasta qué punto es bueno destruir vidas ajenas para beneficiar vidas propias? O sea, al final, ¿cuál es el avance ahí? Ese es un problema grande de la bioética. Y creo que la apertura al transhumanismo se está dando sobre todo a nivel de adoctrinamiento en las generaciones más jóvenes a través, por ejemplo, de las películas, de la serie de televisión. Puedes hablar también de Netflix, puedes hablar de los videojuegos. Los videojuegos son muy importantes, ¿no? Cyberpunk 2077, Soma, tienes Metal Gear. Son una serie de juegos que abiertamente te presentan el tema de transhumanismo. Sandra, si me permites un ratito, mi perro me está volviendo... Era un bebé. ¿Qué cosas te pasan, no? En los vivos, así que lo voy a despedir para que me deje de molestar y de ahí retomo. Dame un minuto. No te preocupes, claro. Bueno, ahí está. Miklos Lukács, hoy acompañándonos en Informativo G24, un hombre que ha estudiado muchísimo este tema, doctor, además profesor universitario, quien nos está explicando todo este mundo que pareciera nuevo, que nos abruma y que nos preguntaríamos, Miklos, ¿en qué punto están en este momento los estados? ¿Tú crees que todavía agendas conservadoras se van a mantener firmes o crees que por el contrario esto está logrando un impulso bastante fuerte desde los videojuegos, desde las películas? ¿Qué futuro a mediano y corto plazo tú le ves? Bueno, ya entramos aquí en el tema de la política, ¿no? Y la política es el arte del control, de la gestión, del ejercicio del poder. Entonces,
hasta el año pasado entendíamos que los estados-nación, los países en otras palabras, eran los encargados de, mediante procesos de votación o diferentes modelos políticos, ¿no? Democracias parlamentarias, democracias liberales, monarquías parlamentarias. Es decir, tú en Occidente tenías una serie de combinaciones, tú elegías gobernantes y esos gobernantes gestionaban, ¿no?, los recursos del Estado para tratar de darte mayor bienestar. Eso era, antes entendía eso, y que cada país tenía soberanía, es decir, nadie interfería en las decisiones de ese Estado y ese Estado planteaba desde esa soberanía el principio de autodeterminación, que cada país sigue de acuerdo a sus tradiciones, a sus necesidades, a sus costumbres, el camino que quiere tomar. Esa idea de Estado-nación está siendo deliberadamente atacada, deliberadamente destruida. ¿Y quiénes se asocian a la preservación de ese modelo? Los conservadores. Que resulta que no son una fracción pequeñita de marginales y fanáticos religiosos como la propaganda quiere plantear, sino que el 99% de la gente es conservadora y si no lo sabe, bueno, en algún momento lo va a saber porque todos tenemos siempre este instinto natural de conservar aquello que nos es valioso, que nos es bueno, que nos es beneficioso. Entonces, el ataque ahora, lo que vas a tener dentro de las... Y es un patrón muy común que me hace a mí descartar esta idea de que todo es espontáneo. Cuando tú ves que exactamente las mismas políticas son los mismos conglomerados de poder, los estados ocupados por gobernantes que no buscan el interés de sus ciudadanos o que no defienden el interés de sus ciudadanos, sino el interés de los organismos supranacionales, con todos los paquetes de políticas públicas y legislación que nos mandan. Entonces, no sé, el caso de Colombia, Duque es, yo como peruano veo a Duque y digo, este es un troyano, pero inmenso, porque Duque se presentó como una alternativa a la izquierda, pero Duque ahorita es una mascota del Foro Económico Mundial y de todos estos organismos. Globalista. Un globalista y opera exactamente con esas políticas. Lo mismo pasó en Argentina con Macri. Los argentinos dijeron, bueno, finalmente nos deshicimos de Kirchner. No, al final todas las políticas disolventes del progresismo fueron aplicados por Macri. ¿Qué es lo que está pasando con Piñera en Chile? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en España con Sánchez, en esa coalición contra natura que tiene con Pablo Iglesias, que acaba ya de salirse porque en el caso de los izquierdistas siempre ven el Estado como una teta, como decimos en el Perú, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es estados que han dejado de defender los intereses de sus ciudadanos y que están alineados a la agenda que se les impone desde arriba, desde los organismos supranacionales. Entonces, los valores conservadores son valores que impiden, en esencia, y ojo, el conservadurismo lo puedes tomar desde el secularismo, es decir, conservadores que no son religiosos. Yo soy un conservador no religioso. No tengo dudas sobre la existencia de Dios, entonces me declaro agnóstico. No soy ateo, porque el ateo niega a Dios, la existencia. Claro. Yo no la niego, pero tampoco estoy muy convencido de que exista. Entonces, vamos a ponerlo, desde el agnosticismo secular tú puedes plantear también posiciones conservadoras. Y resulta que, por una cuestión obvia, Hispanoamérica es una región eminentemente religiosa porque es la base del cristianismo mundial, aunque ese título ya se lo está llevando a África, pero acá la población es abiertamente religiosa, entonces es lógico que se asocie conservadores religiosos por el volumen que tienen con el conservadurismo, porque finalmente van a terminar defendiendo y promoviendo casi la totalidad de las mismas, de los postulados y los principios que quieren. Entonces, ¿cuáles son esos? Respeto a la vida, respeto a la familia, respeto a las libertades individuales. Aquí el liberalismo siempre ha tratado de entrar como que ellos tienen el monopolio de la libertad, y no es así. El conservador también defiende la libertad, la promueve, pero tiene una perspectiva menos egoísta de esa libertad, porque no solamente le dice al individuo, mírate al ombligo y repítete 20 veces cuán maravilloso que eres, sino que el conservadurismo le dice, eres un individuo que tiene valor, que tiene dignidad, pero también eres un individuo que no vive aislado de la sociedad. Entonces tú tienes deberes y derechos también con respecto a los miembros de tus comunidades. Entonces, una visión un poco más social. Entonces, desde el liberalismo tú vas a tener la exaltación del individuo, desde el comunismo vas a tener la exaltación de la sociedad o del colectivo. Desde el conservadurismo la unidad básica es la familia, por ejemplo. ¿Y cómo están constituidos los pueblos en nuestras regiones? En Colombia, en Perú, en México, en todas partes. Las familias son la base de la sociedad. Y lo que ha impedido que existan estados totalitarios ha sido justamente la soberanía que ejerce cada familia, cada padre y cada madre desde su casa
frente a este totalitarismo estatista. Entonces, lo que estás viendo, ahora los puedes vestir de derecha o de izquierda a estos gobernantes, pero da lo mismo, porque al final, ¿qué están promoviendo? Todas las agendas del progresismo, representado por la ONU, la OMS y todos estos organismos supranacionales, que son aborto, que son la agenda de género, que son la agenda LGBT, que son la agenda del animalismo, el feminismo radical, el multiculturalismo. Y todo esto, por sobre todo esto, la agenda medioambientalista, el medioambientalismo como paraguas de todas, ¿no? Entonces, hay una cesión de soberanía de parte de este poder político ejercido por políticos que no están viendo el bienestar de su gente. Entonces, ¿qué me dices que es lo que está pasando? Al haber una destrucción deliberada de las bases, de las bases de la tradición, de las instituciones formales e informales que han configurado nuestros estados-nación en los últimos 2, 3, 5 siglos, entonces lo que tú estás viendo es el ataque abierto a todos estos principios. Por lo tanto, lo que yo estimo es que ese ataque va a seguir siendo más intenso, que la gente que cree en Dios, los cristianos, sean católicos o protestantes, que tengan claro y que dejen de pensar que Dios va a venir a su auxilio simplemente. La gente tiene que movilizarse, porque lo que está pasando aquí es la destrucción deliberada del cristianismo, porque el cristianismo plantea valores absolutos que impiden que agendas como el transhumanismo puedan implementarse. ¿Por qué? Porque desde el cristianismo, que también son principios conservadores, desde el cristianismo se dice que la vida humana tiene una dignidad y un valor inherente, entonces no vas a matar, pero ya cuando tú planteas eso ya no puedes experimentar con embriones de 14 días, mucho menos aprobar el aborto, es decir, toda esa agenda que relativiza al ser humano. Y con esto voy a cerrar para que la gente ya vaya más o menos marcando el contexto de todo lo que estoy diciendo. Por eso es que están presionando tanto con las leyes de aborto. Por eso están presionando tanto con las leyes de aborto, porque el aborto significa la transición del ser humano. Ojo, no estoy usando este concepto etéreo de persona, donde tú dices, ay, persona para mí es cuando forma el sistema nervioso, o persona para mí es cuando nació de la madre, o cuando tiene capacidad para tomar decisiones. Ahí entraste a interpretaciones relativas. Lo absoluto, lo concreto es que un ser humano, como te dije, unión de espermatozoide con óvulo. Cuando tú apruebas el aborto, es decir, la destrucción deliberada de seres humanos, estás transformando al ser humano, al cigoto, hasta el momento en que se muere, hasta el anciano, y después, de sujeto de derecho a objeto. ¿Por qué? Porque cuando tú apruebas el aborto, lo que haces es objetivizar al ser humano. ¿Tú qué haces con las cosas? Yo las uso y después las voto. Me puedo deshacer de ellas. ¿Qué puedo hacer con las cosas? Yo puedo manipularlas, puedo experimentar con ellas, puedo romperlas, puedo tratar de repararlas, pero son finalmente cosas. No tienen gran valor. Finalmente yo puedo deshacerme y puedo comprarme otra o puedo comprar algo mejor. Cuando tú estás hablando de experimentación, ahí están los embriones de 14 días. Ahora quieren extender el tema. Cuando tú cosificas, y corto, con esto termino, okay. Cuando tú cosificas al ser humano, también lo conviertes en un producto de mercado, donde lo puedes comprar y vender. Vientres de alquiler, parejas homo o heterosexuales que creen que tienen derecho a ser padres, que no es un derecho, y que mandan a fabricar niños en la India con precios más baratos si los pidieran a los Estados Unidos, que tienen precios más caros. Y si quieres ciertas características genéticas, que tenga cierto tipo de pelo, cierto color de ojos, cierta estatura, cierta musculatura, cierto coeficiente intelectual, que ya con la biotecnología puedes ir apuntando técnicamente a eso, a fabricar bebés por diseño. Entonces, lo que significa eso es que vas a cosificar al ser humano y lo vas a transformar en un producto de mercado. De acuerdo a la oferta y la demanda, va a tener determinado precio. Ese es el problema del aborto. Y aquí lo que te has dado cuenta que no he dado ninguna definición religiosa. No ha apelado a Dios en ningún momento. Así que es falso. Esta gente sabe, estos operadores del progresismo internacional, enquistados en estos organismos supranacionales, en ONGs, en las universidades, que son, ojo, no manden a sus hijos a las universidades, son centros de adoctrinamiento, no son centros de educación, son centros de adoctrinamiento para prepararlos para esta nueva reconfiguración y redefinición del ser humano. Lo que van a hacer ahí es, van a llegar a un punto donde el ser humano va a ser simplemente una cosa. Ese es lo grave.
Dentro de todo lo valiosísimo que nos has dicho, mencionaste dos puntos importantes. Uno, el pilar de la familia como bastión justamente para defender las soberanías. Dos, que había que tomar acción porque era una afrenta abierta al cristianismo, que es la que promueve los valores que impide que esta agenda se consolide o se ratifique. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo, digamos, una familia empieza a visualizar signos de alerta que le permitan de alguna manera o tomar una decisión como no mandar su hijo más al colegio y tenerlo en un homeschool o no mandarlo a la universidad, o qué tipo de movilizaciones puede hacer la familia para seguir protegiendo justamente esa soberanía? Porque está claro que cuando dicen no, no, y hay victorias. Por ejemplo, en Colombia no pudo triunfar la ideología de género como materia de clase en los colegios porque se movilizaron familias enteras, movimientos y organizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto y qué tipo de alertas hay? La ventaja que tenemos nosotros, ¿no?, es que somos muchísimos más. Esa es la ventaja. Y ojo con estas encuestas, con estos sondeos de opinión que se lanzan en los medios de prensa tradicionales. Son todos basura. Son basura. Literalmente, lo repito, son basura. Son mentira. No, no son ciertos. El aborto tiene 38, casi 45% de mentira. Que la causa LGTB es apoyada por ese, es mentira. Es una minoría muy marcada la que apoya esas causas. ¿Y por qué las apoyan? Vamos a poner en cifras. Las poblaciones homosexuales en el mundo aproximadamente varían entre 4 y 7%. No existen estadísticas exactas, pero más o menos uno puede dar por seguro que entre 4 y 7% de la población tiene comportamiento homosexual. ¿Ok? La realidad es que estas personas homosexuales, por lo menos en la mayoría de países occidentales, han vivido sin la persecución, por ejemplo, y con relativa paz y tranquilidad, ya han podido abrir sus negocios, ya han tenido éxito. Vean nomás en la televisión, vean nomás en las empresas. Es mentira de que hay una cacería de brujas y que a todos los homosexuales hay que matarlos. Es cierto que hay gente que sí tiene sentimientos muy, muy marcados contra los homosexuales y sí tienen yo no voy a utilizar nunca la palabra homofobia porque es un concepto de ingeniería social, que sí tienen un rechazo contra los comportamientos y las prácticas homosexuales y tienen un rechazo visceral que los lleva a acciones violentas. Todas esas reacciones tienen que ser condenadas. Y nosotros tenemos que ser los primeros en condenar cualquier acto de violencia, claro, o que busque degradar a estas personas por sus preferencias sexuales. No son comportamientos sexuales que yo celebre, no son comportamientos sexuales que yo voy a ayudar a difundir porque los encuentro nefastos en varios aspectos. El sanitario, por ejemplo, lo que no se dice es que las prácticas homosexuales generan costos en salud pública bastante marcados. No se dice que, por ejemplo, las tasas de VIH en parejas homosexuales o en homosexuales es 10 veces más alta que en heterosexuales. Esos son hechos científicos que se tratan de esconder. Entonces, a mí si me dicen, ¿vas a promover eso? No, no quiero. No quiero que tampoco se lo enseñes a mis hijos. Pero eso significa la verdadera tolerancia, de decir, bueno, a pesar de todo esto, entiendo que esta gente tiene sus propias formas de ver la vida y practicarla, y hay que dejarlos en paz. Claro, es que ahí permíteme... hay una libertad, hay un respeto, pero lo que no está de acuerdo, digamos, la familia tradicional es que entonces, por respeto a una población puntual, se tenga que homosexualizar a toda la sociedad, porque prácticamente pareciera que ese es el apunte que están intentando. Es que exactamente, esa es la gran mentira del progresismo. Por eso es que todos estos proyectos basados en mentiras, por más que busquen erradicar la información, que es lo que están haciendo, porque los gigantes tecnológicos que están también apoyando estos movimientos progresistas internacionales a través de la filantropía, que no es otra cosa que comprar el poder político a través del poder económico, ¿no? Las ONGs, toda esta estructura de poder que se ha formado, ellos nos están diciendo que todo es fantástico, que todo está bien, que nada va a pasar. Lo que están haciendo es siempre toman la excepción y la convierten en norma. Uy, las niñas violadas de 9 años son casos marginales dentro del total. Y a partir de esos casos marginales, de las excepciones, quieren hacer las normas. Uy, mira esta mujer que tiene lupus eritematoso y se va a morir, y ponen la música, o sea, utilizando a la víctima, porque eso es lo que hacen, ¿no? Utilizando a la víctima. Música del pianito al fondo, dramático, todo. Y yo no quiero estar en este planeta. Bueno, entonces nosotros somos tan virtuosos que vamos a aprobar la ley de la eutanasia. El problema cuando tú tienes este tipo de aprobaciones a partir de excepciones que conviertes en normas es que después la norma ya no afecta solamente a la población excepcional, sino que nos afecta a todos. Voy a plantear un escenario perfectamente factible.
¿Qué está pasando ahora con los abortos? ¿Los abortos son por violación o son por prácticas sexuales sin precaución? Incluso hay una preocupación muy fuerte porque pareciera que en población joven se estuviera tomando el aborto como un método de planificación más. Y esto ya es romper todo tipo de código o de disciplina. La instrumentalización del ser humano, la cosificación del ser humano, es lo que te decía. En el caso de la eutanasia, claro, tienes estos casos extremos, porque ojo, hay que ser también muy preciso. Hay casos muy puntuales porque lamentablemente no todo es 100% negro y 100% blanco. Tú vas a tener grises entre medio y esos grises vas a tener que abordarlos en algún momento. Entonces, si hay un caso de una niña que ha sido violada por su padre, que los hay, que son excepcionales, que no son la norma, esa niña queda embarazada y corre el riesgo vital de morir esa niña porque no tiene el canal del parto desarrollado o la anatomía desarrollada. Yo en ese caso, podemos debatirlo, pero yo personalmente en ese caso yo le daría la prioridad a la niña. Es que hay casos especiales, claro. ¿No? Pero tienes un comité de gente que lo evalúa pensando en el interés de la niña y del ser humano que está en camino. Pero acá las tomas de decisiones no son pensando en el interés ni de la niña ni del ser humano, no, los intereses son políticos, son económicos y son son meta sociales. No buscan el bienestar social, sino que buscan servir una agenda, que es esta agenda de redefinición y reconfiguración del ser humano. En el caso de la eutanasia, vamos a decir, ok, ya se aprueba la eutanasia. En España acaban de aprobar esta aberración. ¿Qué está pasando en Europa? Porque habría que pensar un poco qué consecuencias tiene esto. Tú en España tienes una población anciana muy fuerte. Las tasas de reemplazo poblacional en España se están yendo al diablo porque las mujeres ahora tienen, creo, 1.24 hijos por madre. Entonces, ¿qué está pasando? La población está envejeciendo y no tienes tasa de recambio. Lo mismo está pasando en las sociedades europeas de Europa del Norte, lo mismo pasa en Japón. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Tienes una gran cantidad de ancianos, tienes estados que están con tremendas deudas, que no están generando los suficientes recursos, y a esos pensionistas hay que pagarles. Entonces, ¿qué es lo que haces? No te preocupes, puedes matarte. Lo que no dicen, por ejemplo, es que la población de ancianos en este confinamiento, ¿qué está pasando con los ancianos? Están en estados de depresión, con patologías mentales y psicológicas porque están encerrados y confinados. No pueden ni siquiera abrazar a sus nietos porque se les ha aterrorizado para que no lo hagan. ¿Qué clase de vida puede tener una persona que está metida todo el día en su casa, que está ya en los últimos años de su vida, que lo que merecería esa persona es vivir y disfrutar su vida y estar en este periodo de terror e histeria total? Entonces, entran en periodos también de depresión. Además, las sociedades actuales culturalmente están configuradas para que lo viejo sea desechable. Lo viejo es una porquería. Viejos no sirven. Estás robando oxígeno porque se ha inyectado esa porquería, ¿dónde? No en los centros educativos, en los centros de adoctrinamiento, a través de los medios de prensa, que también son grandes maquinarias de adoctrinamiento, donde se les enseña a los jóvenes a despreciar a lo viejo. Entonces siempre vas a encontrar estas dicotomías de naturaleza marxista. Si antes era capitalista proletario, ahora es hombre-mujer, homo-hetero, blanco-negro, viejo-joven, y lo que estás haciendo es fragmentar a las sociedades. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. ¿Quiénes van a vencer? Los que están arriba. Entonces lo que está haciendo es finalmente llevar a estos ancianos en este entorno donde ni siquiera la cultura apoya sus estilos de vida o los respeta, como sí ocurre en China, ojo, como sí ocurre en Japón, en las sociedades orientales, por esta tradición del confucianismo. Sí. El respeto que se le tiene a los ancianos es supremo. Yo tuve la oportunidad de visitar China hace unos años y pude estar en Beijing, pude visitar Shanghái, y el trato que se le da a los ancianos es de respeto y de reverencia. El trato que se le da a los ancianos en Occidente es basuras. De hecho, muchachos que suben videos a YouTube donde van corriendo por las calles y les meten puñetes a los viejos y los toman a la calle. Entonces, un anciano en esas condiciones, ¿qué es lo que va a querer hacer? No, pues imagínate. ¿Y si los confinas en masa? Dios mío. En masa. Dios mío. Es que están perdiendo completamente cualquier
¿cómo se dice? Ánimo, o sea, están desmoralizados completamente. Pero aquí viene algo importante también con lo que mencionabas ahorita de la pérdida de valores o que están intentando fracturar el cristianismo. Hace no menos de 2 meses veíamos una foto del Papa con varios miembros de importantes corporaciones, si se quiere ver, para quienes lo llaman así, la élite económica del mundo. Hablaba de un capitalismo inclusivo. Frente a todo esto que está pasando en el mundo, ¿cómo consideras tú que está cumpliendo el papel del Vaticano? Bueno, acá mis amigos católicos se pueden enojar un poco, ¿no? Yo, a ver. No, hay muchos muy preocupados, de hecho, incluso al interior de la iglesia misma. Sí, Hemos visto a Viganó. sí, sí, claro, Monseñor Vigano, pero y el cardenal Sala también. O sea, hay gente que presenta una resistencia a lo que está pasando, pero yo siempre trato de no ofender a mis amigos católicos, pero tengo que tener también un balance en el sentido de que por el hecho de no ofenderlos no diga la verdad, por lo menos no lo que pienso, ¿no? Que es una posición que no genera, que no resulta sorprendente, sino todo lo contrario, por el comportamiento mismo del Papa, es que uno cuestiona. Porque el Papa tiene actitudes tan ambiguas, en el mejor de los casos, frente a ciertos temas. Entonces, yo recuerdo cuando en 1985 Juan Pablo II viajó a Perú a una gira, y me acuerdo verlo en el Papamóvil con su carita coloradita, y era un papa que... Abuelito. Mi padre es húngaro, Hungría, Polonia, todos los países de Europa, que son Europa Central, pero se les considera Europa del Este, estaban bajo el yugo soviético, que fue un periodo terrible en la historia de esos países, la violación completa de sus libertades, es decir, un sistema totalitario similar a lo que se está tratando de configurar en estos tiempos, donde este papa tan valiente y tan querido fue instrumental para derrotar al comunismo. ¿Por qué? Porque veía en el comunismo justamente esto. Yo no es que esté en contra del comunismo por el comunismo en sí, estoy en contra del comunismo por los resultados históricos del comunismo. Claro. Nada más. El comunismo es una basura probada una y otra vez. No funciona y no va a funcionar porque el comunismo, para funcionar, tiene que violar libertades individuales, porque el comunismo es imposición de métodos, no hay libertad. Y el Papa entendió eso, y el Papa dio esa lucha, el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, merecidamente desde mi perspectiva. Entonces, ese Papa generaba pasiones en el meeting que dio, en la misa que dio para Villa El Salvador, que era una zona marginal de Perú muy afectada por el terrorismo, casi 2 millones de personas. Fue un papa que se quiso mucho. Ratzinger no tuvo el carisma de Juan Pablo II, pero Ratzinger era un intelectual, era un papa y además era un intelectual consagrado abiertamente a la doctrina cristiana. Este papa es un papa jesuita, es un papa medio adscrito a la teología de la liberación del padre Gutiérrez, que es un sacerdote peruano que cree esta ideología totalmente contradictoria, es un arroz con mango entre un marxismo católico, o sea, es la contradicción absoluta, porque el marxismo es la antirreligión, es el anticristianismo. Entonces surgen con estas ideas, ¿no? Este cura que salió ¿no? con complejo de filósofo, y al final generó un críter ideológico que es la teología de la liberación, que por eso nos sorprende, ¿no? Y creo que el Papa Francisco tiene esta vena medio de teología de la liberación, por eso tiene tanta afinidad con estos líderes de los gobiernos, de estos líderes políticos que se agrupan en el Grupo de Puebla, ¿no? Y uno no lo ve condenando, por ejemplo, las desgracias de Venezuela, uno no lo ve condenando la corrupción de Kirchner, no lo ve condenando a Lula, gobiernos tremendamente corruptos que hicieron tremendo daño. Entonces, y sí lo ve condenando a todas aquellas iniciativas, ¿no? O aquellos gobiernos que representen los valores conservadores y los valores cristianos. El caso de Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, que a mí no me cabe la menor duda, y no puedo decirlo abiertamente en tu canal para evitar que te censuren. Pero sí hubo irregularidades. Vamos a decir que me pareció curioso, ¿ok? Ya la gente ya podrá entender perfectamente qué pienso. Bueno, Trump, con sus pros y sus contras, era un presidente, ¿no? Que defendía, o que por lo menos estaba en línea de defensa de los valores que representan al cristianismo. ¿Y cuál era la actitud de Francisco frente a Trump? Muy difícil. Entonces, lo que voy a decir es que a mí, y esto sí es una opinión a la cual tengo derecho a dar, a mí el Papa Francisco no me genera ninguna confianza, me genera hasta antipatía. No es un Papa que encuentro que sea bueno, pero eso es una opinión personal, y ya cada católico sacará sus conclusiones. ¿Tú crees que
Vamos a una religión única, mundial, así como se ha venido planteando, que algunos creen que sí se va a dar, otros dicen no, se demora mucho, otros dicen lo van a impedir. A ver, sí, vamos, de hecho vamos a plantearlo en estos términos. Vamos camino a la estandarización de pensamiento, a la estandarización de todo tipo de estandarización en nombre de la diversidad. Esa es la magia del progresismo, que en virtud del enorme poder económico y político que tienen, ¿no? Esta minoría que ha ocupado los estamentos de gobierno a nivel supranacional, estatal y de todos los organismos culturales, es decir, todas las estructuras de poder las ha ocupado. Lo que estamos viendo es como te dije, el ataque deliberado, por lo menos en Occidente, al cristianismo en todas sus funciones, y se apela a esta estandarización en nombre de la diversidad. Lo que yo veo es, no sé si tú has escuchado hablar de un autor, un historiador judío gay que se llama Yuval Noah Harari, que escribió un libro que se llama, bueno, escribió 3 libros. El primero es Homo Sapiens, donde él habla de la historia de la humanidad desde el Neolítico, ¿no? Hasta la época, creo que es hasta el siglo XIX, XX. Después toma un segundo libro que se llama Homo Deus, en el cual hace un caso, entre comillas, crítico al transhumanismo, ¿no? Donde dice que el transhumanismo, hay que tener cuidado con el transhumanismo, pero que finalmente vamos a derivar en una religión que se va a llamar el dataísmo. El dataísmo. ¿Y eso qué es? El dataísmo es esta religión, según Yuval Noah Harari, en la cual ya no vamos a adorar principios como no vamos a adorar la vida ni la libertad, ¿no? Todos estos valores van a pasar a un segundo plano en función del conocimiento. El conocimiento va a ser el valor más importante de todo, del amor al progreso, de la fe al progreso. Ahí tienes autores como Henry de Saint-Simon, por ejemplo, era un cristiano que propuso, de hecho, el cristianismo socialista. Empiezas a ver estos arroces con mango, como te decía, terribles, ¿no? Donde él decía que los sacerdotes debían dar paso a los tecnócratas, que debíamos ser regulados por científicos y por ingenieros, y que las sociedades tenían que ser reguladas por vamos a decir, por esta casta superior. Más o menos en la idea del filósofo rey que planteaba Platón algunos milenios atrás. Después vas a tener a Auguste Comte, que fue discípulo de Henry de Saint-Simon, y Auguste Comte también hablaba, ¿no? Él es el creador del positivismo, él es el creador de la sociología como área de estudio, y la sociología, pero mira, sociología, no como se entiende ahora como una ciencia social, sino que él aspiraba a una sociología métrica, que todos los procesos del ser humano puedan ser medidos, que puedan ser, ¿no? Y bueno, entonces tú tienes, ese es el fundamento del siglo XIX, esa perspectiva. O sea, no son ni siquiera originales los transhumanistas, porque están tomando cosas que ya venían de siglos de antes. Entonces, literalmente, convertir al ser humano en una cosa, al convertirlo en una cosa, pasa a ser una estadística más dentro del sistema, un objeto más con un código. Esto tampoco es especulación cuando se habla del Internet de todas las cosas, este sistema donde las cosas, las personas, los automóviles, los animales, todos los objetos en la Tierra van a estar conectados por sensores únicos, porque hacia eso se apunta. Esto no es especulación, lo pueden ver en cualquier parte. Está la patente del ID 2020 que básicamente busca que cada ser humano esté identificado donde esté, que haya georreferenciación. Bien. La base es justamente este Internet de todas las cosas, que es un sistema en base a estas redes 5G, que después van a ser redes 6G, que ¿por qué son redes que la gente decía que las redes 5G eran necesarias, o sea, que difundían el virus? Y esas eran las cosas que yo te decía que había que tener cuidado entre convertir esas especulaciones en verdad, porque ese no era el caso. La importancia de las redes 5G es que permiten establecer un sistema de monitoreo y vigilancia en tiempo real de toda la data de todos los seres humanos que están participando en este momento. Es decir, como ya ocurre en China con su sistema de crédito económico y social, donde todos los chinos a través de sus celulares son literalmente seguidos, espiados todos los días. Entonces, lo que estás teniendo ahí necesitas una red que te permita transmitir todo ese volumen de información ya a una velocidad tal que le permita a los sistemas de inteligencia artificial, a los algoritmos, procesar esa información. Ese es el uso. La red 5G, sin red 5G no tienes Internet de todas las cosas, y sin Internet de todas las cosas, y sin red 5G no tienes vigilancia y control. Ese es el punto. Y aquí no hay especulación, es técnicamente sustentado lo que estoy diciendo. O sea,
No sé si me entiendas el punto. Entonces, Te entiendo perfectamente. De hecho, por eso muchas personas incluso se están yendo fuera de las zonas urbanas tratando de tener un poco más de paz por un tiempo. ¿Cómo lo ves tú? creo que es un fenómeno también demográfico. Creo que las personas, vamos a ponerlo de esta manera, los que hemos nacido, eh, vamos a decir, setentas, ¿no? Setentas, hasta ochentas incluso, ¿no? Los que hemos nacido en los ochentas, tardíos, para abajo, sabemos lo que es vivir en libertad. Uh-huh. Entonces, hacemos el análisis y decimos, ¿realmente vale la pena convertirme en un esclavo digital para estar conectado al internet? ¿O realmente valoro más mi vida, valoro mi libertad, valoro estar con mis amigos, tomarme una cerveza con los amigos? Te hago un comentario cortito, porque este sí sé que va a llegar a la audiencia joven. Que la audiencia joven es la más entusiasta de estas tecnologías porque las han, o sea, no tienen ni la experiencia ni la formación para entender que les están dando gato por liebre. Claro, te están dando red 5G para que juegues tus videojuegos con más cuadros por segundo, es decir, que no tengas tanta latencia y entonces va a ser excelente en pantalla 8K y vas a poner en los parlantes así con sus luces de neón atrás y puedes subir a YouTube y puedes interactuar con tus amigos D44 en no sabes dónde, porque ahora ya no se llaman, no tienen nombres propios, sino que son todos avatares con nombres marcianazos. Entonces, tienen eso, ¿ya? Tienen eso. Pueden ver Netflix también, el streaming no va a tener ningún problema. Cosas fundamentales para la vida del ser humano, por si acaso. Pues porque si uno no vive con eso, se muere. O sea, si uno no juega videojuegos, se muere. Pero piensen en esto. Va a llegar un punto, y esto es una especulación. Ojo, lo voy a plantear en esos términos, ¿ya? Estoy especulando, estoy infiriendo en base a las tendencias que están llevando el mundo en estos momentos hacia dónde vamos. Estamos llevando a un punto donde se están criminalizando poco menos las relaciones sexuales. Lo que menos se quiere es tener más gente en este planeta. Esto tampoco es especulación, está en los documentos de Naciones Unidas. Así que ni siquiera me digan conspiranoico. O sea, hay un intento deliberado por reducir la población porque hay una crisis, una catástrofe climática que es generada por la plaga humana. Así no lo he dicho yo, lo dijo David Attenborough, que es un zoólogo eminente británico, el abuelito de los documentales de la BBC. Ya, ese, ¿no? Entonces, él ha dicho que la plaga humana está destruyendo el planeta. Entonces, sobran humanos y hay que bajarlos. Entonces, si ustedes se fijan, aborto, ¿a qué apunta? Uh-huh. No vas a aumentar la población, pero lo vas a controlar. La eutanasia la vas a reducir abiertamente porque estás eliminando gente. La agenda de género, LGBT y todo eso, las prácticas sexuales no son conducentes a la procreación. Uh-huh. Hay que ser muy sabio, es lógica pura, es lógica elemental. Ay, ¿dónde están las pruebas? Muchachos, piensen un poquito. Esa es la prueba. Nada más fusionen dos neuronas y hagan el trabajo. Ok. Entonces, a ellos les digo, están tan felices, ¿no? Con sus redes virtuales, con Oculus de Facebook, y están todos alucinados. Cuando vayan y tengan que relacionarse, porque es su instinto encontrar, por ejemplo, a los hombres que nos gusten las mujeres y a las mujeres que nos gusten los hombres. Se los planteo de esta manera. Les va a parecer ridículo, pero hacia eso vamos. Prefieren hacer. ¿Qué prefieren tener? ¿Tener relaciones con una mujer, con un hombre de carne y hueso? ¿O tener, entre comillas, relaciones con un aparato de realidad virtual? Y si nos ponemos más especulativos todavía, si avanza esta agenda transhumanista, ¿prefieren tener relaciones con una mujer o con un hombre o con un robot? Y me van a decir que estás hablando tonterías, y ya hay robots sexuales. No es tontería, de hecho lo planteaban en películas hace aproximadamente 10 años. O sea, han venido programando la humanidad a través de las películas y ahora lo que parecía simplemente ficción es como si la realidad superara justamente la diferencia entre tocar la piel de otro ser humano y tocar el frío metal del chasis de una laptop. Ustedes eligen. Después no digan, ay, que está loquito, está hablando tonterías. Después no digan que no se les advirtió. ¿Y tú crees que todos estos cambios vienen aproximadamente en qué tiempo, en qué margen de tiempo? En el muy corto plazo. Ahora se está usando la Agenda 2030, que es esta Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero en realidad la agenda es más al 2050, 2045, 2050. ¿Por qué? Porque es la generación. 2050 es el tiempo donde la mayoría de los que nacieron en los 60s y 70s, que son los últimos defensores de la vida como la conocíamos bien,
ya van a estar en el más allá. Generacionalmente. O sea, esa puede ser una buena noticia. Como somos más, ¿tú crees que la élite no nos va a enfrentar, digamos así de tajo? ¿Nos va a dar el tiempito? Es que eso, nos están hirviendo vivos, ¿no? La cuestión de la rana, nos hierven vivos, nos están haciendo ver, juegan con la esperanza, no, que ya el próximo año sí, ya el turismo probablemente se recupere, o no, ya los restaurantes quizás en 3 meses la cosa cambia. Vienen con la esperanza de la gente al futuro de lo que va a pasar. Mientras tanto, mientras están jugando con ¿no? con nuestras expectativas, nuestras aspiraciones, cada vez que nosotros pensamos en esos términos, ya ganaron porque nos están sometiendo, están condicionando nuestros pensamientos a su voluntad. Miklos, ¿y qué salida tenemos nosotros entonces como humanidad? Todavía los que defendemos la vida, los que defendemos la familia, los que defendemos la libertad, que no estamos dispuestos a cambiar, digamos, libertad por seguridad, que es el nuevo cuentico de la vigilancia. Así es, que de hecho esa idea la plantea Benjamin Franklin, ¿no? Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? El trueque está entre libertad y seguridad. O sea, quien no lucha por su libertad es un cobarde, no merece, nunca va a estar seguro tampoco. Por cuestiones de políticas no puedo decir abiertamente qué es lo que habría que hacer, porque también tendrías problemas en tu canal y no quiero generar eso. Pero la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Bueno, pues así de simple. ¿Algo más que les quieras decir? Porque sabemos que ya es tarde allí donde tú estás y nos gustaría que nos dieras un último mensaje para toda la gente que va a ver este programa, que lo va a ver seguramente no una, sino muchas veces y que lo va a compartir con su familia y con sus hijos jóvenes, porque ha sido muy asertivo también en ese mensaje. ¿Qué nos quieres decir, Miklos? Bueno, Sandra, nada, que la gente mantenga la esperanza, pero que también la esperanza se ate a acción. Y no se puede reaccionar si es que no se conoce lo que se está combatiendo. Y por eso partimos al inicio diciendo de que vivimos en un tiempo donde las necesidades básicas de las personas, de la inmensa mayoría de las personas, son tales que no les da el tiempo para pensar en estas cosas y no tendrían por qué. Porque cuando te duele el estómago, cuando no sabes a dónde vas a llevar a tus hijos al colegio, cuando no sabes cuál va a ser tu próximo empleo, qué es lo que va a pasar contigo, con toda tu forma de vida como la entendías. Cuando existe esa incertidumbre, no puedes pensar en otra cosa que no sea eso. Entonces, se abusa con la necesidad de la gente y se están exacerbando esas necesidades con estos confinamientos criminales, porque no tiene ninguna lógica. Esta dicotomía salud-educación es falsa, nunca debió darse. Se podía preservar la salud sin destruir la economía. Y el daño que ha generado la economía en términos de salud va a ser mucho mayor por la cantidad de pobres que van a existir, el aumento de las tasas de desnutrición infantil, en las tasas de suicidio, ¿no? Estas patologías mentales, la disfuncionalidad social de los niños de la generación COVID que han crecido encerrados con casi nulo contacto con otros niños. No se está pensando en eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es, a pesar de eso, ¿no? Siempre que haya alguien que sea una estrategia en las familias, que haya uno que esté informado, que entienda lo que está pasando. ¿Por qué? Porque una vez con información ya tenemos claro qué es lo que estamos combatiendo y contra quiénes estamos combatiendo. Por eso es que no se trata solamente, siempre hay críticos, ¿no? En mi caso hay gente que publica, la inmensa mayoría está contenta con el trabajo que yo hago y yo se los agradezco. Pero hay algunos que te dicen, pero tú solamente hablas y no haces nada y que esto que el otro. Bueno, cumplimos diferentes funciones. Además, cuando ha habido la oportunidad de hacer acción política, yo lo he hecho. Pero cumplimos diferentes funciones y una de esas es la información. Entonces, hay para informarnos una cosa. Una vez que tenemos claro contra qué estamos combatiendo, organizarnos. No tenemos que pensar, soy solamente uno tan chiquitito y todo el mundo anda desconfiando y que esto que el otro. Bueno, formar redes a nivel vecinal, con los vecinos, organizarse con la familia. Organizarse para cualquier escenario, que es lo que debería suceder siempre, ¿no? Estamos viviendo tiempos que amenazan seriamente nuestras libertades. Entonces, pónganse a pensar en una situación de emergencia, ¿cómo reaccionarían en una situación de emergencia? El problema es que se presenta como si todo estuviese normal, como que todo estuviese en paz, pero la gente percibe que esta es una paz falsa, es una paz artificial, que algo se está cocinando, que no nos están diciendo toda la verdad. Cuando digo nos, hablo del gobierno, de la prensa, de los organismos multilaterales, de las universidades, de las encuestadoras, etc. Entonces, ¿organizarse para qué? Ya la gente sabrá lo que tiene que hacer.
es lo que están pensando, exactamente eso. Pero ha sido un placer estar aquí, Sandra. Ya quizás después de la grabación, tú me estás escuchando, ¿no? Tú sí me escuchas. Perfecto. Asumo entonces que querías... No digo, no te escucho nada, no te escucho, honestamente, solamente te escucho mover, o sea, te veo mover así las manos y esto, pero no te escucho nada. Entonces, lo que voy a hacer es, porque asumo que ya ibas a pasar al cierre del programa, es darte las gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que la gente encuentre de utilidad lo que yo he dicho. Es solamente un punto, una referencia. A la gente decirle que se informe bien. Muy importante que separen especulación de hecho, que aprendan a hacer la distinción. Al momento de hablar hay que hablar con mucha precisión. Sean cuidadosos al momento de hablar, porque si no nos van a acusar justificadamente de terraplanistas, conspiranoicos y quién sabe otras cosas más. Y finalmente, bueno, vayan a mi canal de YouTube, por supuesto, que es Miklos Lukács, ahí como aparece ahí, Miklos Lukacs, y ahí van a encontrar videos que entro con una etapa de renovación muy buena, así que pronto de nuevo en el ruedo. Así que muchas gracias, Sandra, un abrazo hasta Colombia y ya tendremos oportunidad de conversar luego. Cuídense todos y gracias. Bueno, yo creo que aquí sí me escuchan ya más fácil. Miklos Lukács, gran invitado esta noche en Informativo G24 en este primer capítulo de lo político a lo humano, que será 3 veces a la semana. Seguimos con nuestras píldoras informativas a las 10 de la noche. Por supuesto, seguimos con Noveno Tiempo, que es un entrenamiento coach también para tiempos difíciles. Y también vamos a tener nuestras tertulias de medianoche. Así que esto se puso bueno, Informativo G24, en una etapa también de complemento para que usted pueda pensar más allá, análisis en perspectiva y pueda tomar las decisiones correctas. Todo lo que escuchas y te inquieta, aquí nos encargamos de analizarlo para que usted saque sus propias conclusiones y verá si son conjeturas o no. Lo importante es que traeremos a todos los invitados mejor preparados y seguiremos haciendo las preguntas legítimas. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte en todo Latinoamérica, en Centroamérica, Norteamérica, también arriba, Polo Norte y por supuesto en Europa, Europa del Este, Euroasia, en Emiratos Árabes que también nos ven mucho, en Israel. Un abrazo muy muy fuerte para todos ustedes, en Oceanía, Australia. Audiencia muy importante para nosotros de Informativo G24. Si no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores y también bienvenidos a todos los que son parte de la comunidad de Patreon, de todos nuestros patrocinadores, especialmente porque nos dan el espacio para que podamos repensar, traer contenido y no están exigiendo todo el tiempo que salgamos a decir cualquier cosa. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Este es el Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Ahí está mi hijo, porque nuestra apuesta es el análisis y queremos que usted sea su propio analista. No lo muestro. Chao, un abrazo, Dios con todos, feliz noche.